Y la palabra de Dios declara de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, en esta mañana te hemos adorado, te hemos exaltado, tu nombre hemos glorificado y ahora nos disponemos en tu palabra a meditar. Señor, pongo en tus manos a tu iglesia, a tu pueblo aquí reunido, Señor, que sea tu palabra la que traiga, Señor, alimento espiritual, que sea tu gracia sobre tu iglesia. Señor, pongo en tus manos este tiempo y sea tu Espíritu Santo el que traiga y redarguya en cada corazón. Mi vida en tus manos como instrumento, Señor, límpiame si fuera necesario. Todo esto, Señor, lo ponemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y es un gozo volver a ver a hermanos que no hayamos visto, y tenerlos esta mañana es una bendición muy grande. Hemos venido abordando una serie de predicaciones. Los que estamos entre semanas, los martes, es una bendición, hermanos. Los que están viniendo y estamos estudiando la epístola de Santiago, cuánto Dios nos está dando, ¿verdad? Y los domingos Dios nos ha dado una serie de predicaciones, temas de importancia para una generación de siervos. ¿Y por qué el título, hermanos? Porque son temas que no necesitan de una serie de predicaciones, sino que con una creo que más que suficiente y muy importante que la conozcamos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que el entenderlo equivocadamente tiene a mucho cristiano encarcelado, fracasado, frustrado. Vamos a hablar de la autoestima. ¿Qué dice la Biblia de la autoestima? Temas de importancia para una generación de siervos. ¿Y por qué este tema? Porque, hermanos, el día de hoy se escucha mucho acerca de que la psicología ha entrado dentro de la iglesia. ¿Qué tan bueno es la psicología dentro de la iglesia? Esta psicología está llevando y está penetrando profundamente en las iglesias, pero en aquellas iglesias que penetra trae mucha confusión, porque cuando hablamos de la autoestima, y quiero compartirle un concepto, dice que es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidas hacia nosotros mismos. Cuando hablamos de la autoestima, estamos hablando de nuestra propia percepción de las cosas, cómo las evaluamos y cómo las concibimos. Hay un psicólogo que se llama Abraham Maslow y dice que en cuanto a la autoestima, que es la jerarquía de las necesidades humanas, y la describe como el aprecio del hombre mismo. Entonces, cuando hablamos de la autoestima, hablamos de lo que nosotros concebimos, percibimos y cómo lo evaluamos. Eso es la autoestima. Y la psicología ha entrado dentro de la iglesia, y por allí ha entrado una corriente. Déjeme decirle que yo no tengo nada en contra de los psicólogos. Aquí hay algunos jóvenes que están estudiando psicología. Pero sí es muy distinto entender qué tan bueno es la psicología dentro de la iglesia. Qué tan beneficio trae a la iglesia o trae confusión. Y por eso tomé esta porción de la palabra que dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida. Y ahí podemos incluir las cosas materiales. Todas las cosas materiales. Podemos ver, pues, en la casa, una profesión, son cosas materiales. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y aquí en la piedad entran las cosas espirituales. Y aquí podemos involucrar el estado de ánimo, el estado mental y el estado moral del ser humano. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué dice? Fíjese cómo es Dios. Nos dio tanto las cosas materiales como las cosas espirituales. Dios nos las ha dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, ¿qué dice? A su gloria.
Mire, hermanos, vamos a hablar en esta hora acerca de la autoestima. Y esto de la autoestima es un tema bastante importante, porque la psicología dice, hablando acerca de la naturaleza del hombre, que lo que te rodea, las circunstancias, el entorno en el cual estamos viviendo, son los que propician nuestra conducta. Lo explico un poco mejor. Es decir, si hay un niño que está viviendo en un hogar donde los padres tienen vicios, tienen adicciones y golpean, entonces ese medio ambiente está propiciando que ese niño, cuando crezca, tienda también a ser adicto, tienda también a ser violento. Y la psicología justifica al hombre. La psicología dice: tú eres víctima de la sociedad donde tú vives. Por ejemplo, en algunas comunidades hay un patrón de adicción, y por lo regular, pues todos los jóvenes, cuando empiezan a crecer, comienzan ellos a ser influenciados por la sociedad donde viven. Si la comunidad donde viven son muy dados al juego de azar, a las cartas, pues todos los niños o jóvenes que van creciendo son influenciados. Y dice la psicología, dice Freud, que eso es lo que propicia que el hombre se conduzca de esa manera. Por otra parte, la Biblia, totalmente fuera de eso, dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguien está en Cristo, ¿qué, hermanos? Nueva criatura es. ¿Y qué más dice? ¿Y todas son hechas qué? Y vamos a ver este punto muy importante. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la naturaleza del ser humano? Fíjese lo que dice Colosenses 2:10. Porque, hermanos, debemos de entender, la iglesia debe de entender que todas las respuestas de los temas que involucran al ser humano, todas las respuestas a la problemática del hombre está en un libro y está en la Biblia. Esto debe de quedar claro en la vida del cristiano, porque la psicología es un conjunto de conocimientos o de pensamientos de hombres que evalúan al hombre de afuera hacia adentro. Pero Colosenses 2, versículo 10 dice que vosotros estamos ¿qué? Diga: estoy completo en Cristo. Usted y yo, la iglesia, estamos completos ¿qué? Y cuando hablamos de que estamos completos, es decir, que no nos hace falta nada fuera de Cristo. Amén. No tenemos que buscar en otro lado algo que venga a apoyar el crecimiento o el cambio del ser humano. Todo está en Cristo. Entonces, muy importante entender esto, hermanos. La psicología dice que el problema del hombre es de afuera hacia adentro. Es tu entorno el que te propicia. De repente dices: es que mi vecino es de esta manera, de esta otra manera, y por ese vecino yo soy como soy. Otros dicen: no, pues es que en mi trabajo mis compañeros son agresivos, son violentos, son mal hablados, y ese ambiente me perjudica, y pues de repente yo hablo como ellos. Eso es lo que la psicología dice. Pero la Biblia nos da una descripción del hombre, y está en Romanos 3:10 en adelante. Esta es la parte como Dios, como la Biblia describe la naturaleza del ser humano. La psicología dice, hermanos, que el hombre es bueno. El hombre es una víctima de lo que sucede alrededor. En una ocasión, un hombre visitó a un psicólogo porque le fue infiel a su esposa, y se acerca con el psicólogo y le dice: ¿sabe qué? Tengo problemas en mi casa con mi esposa, tengo problemas con mis hijos y en el trabajo con mis compañeros porque me metí con la secretaria. Y el psicólogo le contesta y le dice: ¿sabes qué? Ese no es mayor problema, todos los hombres lo hacen. Llegó un momento en tu vida en el cual pues tú tienes que hacer un cambio, y pues quizás tu esposa propició que tú hicieras lo que hiciste. No es tan grave, solo que tienes que aprender a manejarlo. Y sabes, pues
Tienes que dejar el trabajo, tómate unas vacaciones. Eso es lo que dice el psicólogo. Le echa la culpa que la mujer, que los hijos propiciaron para que tú hicieras lo que hiciste porque tú eres inocente. Pero fíjese lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, ¿en dónde? Fíjese de dónde partimos. Como está escrito, Dios dice, no hay justo ni aún. Qué tremendo. La psicología dice que el hombre es una víctima. Dios dice que es ¿qué? Culpable. Es decir, tú cuando pecas, tú eres responsable de tu pecado porque hay pecado dentro de ti. Qué tremendo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, Dios dice que el hombre cuando nace no quiere saber de Dios, no busca a Dios. Y esto ya lo hemos visto muchas veces. A un niño tú no tienes que enseñarle a hacer el mal, él lo va a hacer. Ponga atención cuando usted crió a sus hijos, desde que tiene uso de razón. A ver, hijo, ¿cómo se dice? Gracias. No le pegues a tu hermanito. Apenas comienza a caminar el niño y ve a su hermanito y le empuja. ¿Quién le enseñó a hacer eso al niño? La naturaleza, el pecado mismo lo lleva a hacer eso. Continúa Romanos el versículo 12. Todos, y fíjese, aquí no hay excepción, todos los seres humanos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Y aquí la psicología como que no está de acuerdo con la Biblia. ¿Cómo es eso? Pues si el hombre es una víctima, el hombre es inocente de lo que sucede. Él sufre porque su entorno lo propicia y lo empuja a hacer el mal. Y dice la Biblia que el hombre tiene un problema y está dentro de él. Se llama pecado. 13. Sepulcro abierto es su garganta con su lengua. ¿Se ha dado cuenta que de repente un niñito de 4 o 5 años encontró la mermelada, la destapa y comienza a meter la mano y comienza a comérsela? Y de repente escucha que alguien entró a la cocina y lo primero que hace es ponerla atrás. ¿Quién le enseñó al niño eso? Es su naturaleza, hermano. El hombre trae dentro de sí ese mal. Por eso es que Dios lo hace responsable a él. Y dice el versículo 13, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena. De repente usted dice, pues aquí en mi casa, hermano, nadie habla malas palabras, pero me dicen que en la escuela mi hijo se descose. ¿Quién le enseñó? Su naturaleza va a hacerlo. Aquí es donde la psicología, hermano, se queda pero muy por debajo de en cuanto a conocer al ser humano. Fíjese lo que dice el versículo 15. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y fíjese cómo termina ese capítulo, el versículo 23. Ahí mismo donde estamos. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice? Totalmente distinto, hermanos, a lo que dice la psicología. La psicología dice el problema del hombre es de afuera hacia adentro. Si cuidamos y arreglamos lo de afuera, tendremos mejores seres humanos. Y Dios dice el problema del hombre es de adentro. Y si cambiamos lo de adentro, cambia lo de afuera. Los que estuvieron el martes, los que no vinieron el martes, se la perdieron. Como una bendición muy grande. Porque Dios nos está hablando de qué tema. De la lengua. Controlando la lengua. Y cuando hablamos de una naturaleza nueva, hermanos, si Dios cambia tu vocabulario, si Dios cambia tu manera de pensar, también tiene que cambiar tu ¿qué? Tu lengua. Pero a muchos no nos ha cambiado la lengua, porque siguen hablando groserías. Entonces, la Biblia nos habla acerca de que hay un concepto y que el concepto es de adentro hacia afuera. Vayamos a 1 de Corintios 6:9. ¿Sabe que la psicología, hermanos,
Creo que aquí la gran mayoría de alguna manera han estado en algunos lugares donde tratan mucho lo que es el autoestima. La psicología en la actualidad, antes de que lo lea, pero tenga ahí 1 Corintios 6:9, cuando encuentra una persona que tiene un problema con adicciones, con algunas cuestiones desniveladas, le dice: tú eres un enfermo, vas a ser enfermo toda tu vida y te voy a llevar a tratar. Usted va a un centro de rehabilitación y usted se da cuenta que se encuentra con mucha gente enferma y le dice: tú eres un enfermo, tienes un problema con el alcohol, un problema con el cigarrillo, con la marihuana, tienes un problema y tú eres un enfermo y te vamos a ayudar a rehabilitarte. Y en esta parte, hermanos, la psicología se queda muy corta. ¿Ustedes creen que los enfermos vayan al infierno? Piensen lo que ha dicho la Biblia. Jesús dijo: pondrán las manos sobre ¿quiénes? ¿Y qué va a suceder? Pero la psicología le dice a un adicto que es un enfermo. Jesús vino a sanar los enfermos. Entonces no es una enfermedad, es un pecado. Fíjese lo que dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. La palabra no erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice? Pero la psicología le dice: tú eres un enfermo, te vamos a rehabilitar. No, hermanos, porque la psicología disfraza y le da un término de enfermedad a algo que el hombre tiene y se llama pecado. Cuando Jesús vino a la tierra, dice Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Jesús vino a sanar a los enfermos, y la manera como los sana es que les da una nueva naturaleza, hermano. Dios trata de adentro hacia afuera. Es como Dios trata con nosotros. Mateo 14 dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces la Biblia, búsquenlo, Mateo 14:14. La Biblia nos dice que el corazón del hombre es malo y las conductas pecaminosas del ser humano son las causantes de los problemas espirituales, emocionales y mentales. ¿Ya tiene ahí Mateo 14:14, hermanos? Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo, ¿qué dice? De ellos. ¿Y qué hizo? Y sanó a los que ellos estaban, ¿qué? ¿Sabe que un adicto no necesita que le digan que es enfermo? Necesita que Cristo lo salve y lo cambie. La psicología no puede cambiar al ser humano de dentro hacia afuera. Lo ayuda a medio arreglarlo un poquito. Le digo porque yo fui a predicar a centros de rehabilitación y me encontraba con casos muy desagradables. Y la manera como yo vi cambio en ellos, hermano, es cuando le entregaban su vida a Cristo. No solamente dejaban la adicción, cambiaban todo su entorno, es decir, su lenguaje, su manera de comportarse, todo era un cambio. Eso solamente Dios lo hace. Acompáñenme a Jeremías 17:9-10. Y aquí también nos da una descripción de cómo es el hombre desde el punto de vista de Dios en cuanto a su naturaleza. Jeremías 17:9. Y este versículo muy fuerte. Dice, inicia: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿y quién lo conocerá? Este versículo lo hemos leído muchas veces, vamos a estudiarlo un poquito.
La palabra engañoso viene del hebreo que significa ako, con K, ako. Y esta palabra engañoso, fíjese que también tiene unos sinónimos. Ponga atención. También significa hinchado de orgullo. Significa fraudulento. Significa torcido y significa chueco. Eso significa la palabra engañoso. Entonces el versículo 9 inicia: el torcido es el corazón del hombre. Fraudulento es el corazón del hombre. Chueco es el corazón del hombre. Orgulloso es el corazón del hombre. Y yo le decía a usted, usted no tiene que enseñarle al hombre, pero el hombre aprende a hacer trampas desde que nace. Así es el corazón del hombre, es engañoso. Esa palabra, hermanos, tiene que hablar o habla acerca de cómo es el hombre. El hombre tiene un problema de adentro hacia afuera. Y dice, más que todas las cosas. Y la palabra perverso viene del hebreo que significa anash, que significa frágil, significa débil. La palabra perverso. ¿Y cómo se explica eso, pastor? Bueno, se explica de la siguiente manera: que el corazón del hombre es frágil y es débil para poder él mismo superar el problema del pecado que hay en su corazón. Es decir, el corazón del hombre es sumamente frágil, que no tiene la capacidad para quitar de lo que hay dentro de él el pecado que lo arrastra a hacer el mal. Es muy frágil, no tiene la fortaleza el corazón del hombre. Necesita a Cristo. Usted ha visto hombres que dicen, yo me voy a comprometer, voy a hacer una promesa y no voy a dejar de tomar, y me propongo hacerlo. Pasan 6 meses y cayó. Otros dicen, voy a dejar de mentir, y está luchando con la mentira, y luchando, y luchando, y luchando, y de repente cae, otra vez mintió. Así es el corazón del hombre. Es frágil, no tiene la fortaleza, necesita a Cristo. Y fíjese lo que dice el versículo 9, concluye diciendo, ¿quién lo conocerá? Esa palabra, ¿quién lo conocerá, hermanos? Quiere decir, ¿quién se dará cuenta de lo que hay en el interior del hombre? ¿Quién se dará cuenta de lo que hay realmente en el corazón del hombre? ¿Quién, hermanos? ¿La psicología? Dios. Aquí se queda corto la psicología, la psicoanálisis. Freud se quedó cortísimo en este asunto. ¿Quién puede conocer que el problema del hombre, que el corazón del hombre es muy frágil? No puede, es imposible para el ser humano por sí solo rehabilitarse del problema que tiene dentro de él. Es muy débil. Y veamos, hermanos, la historia. Las cárceles están llenos de gente que dicen, aquí estoy porque no sé, alguien me metió aquí, soy inocente. Alguien se apareció frente de mí, me dijo malas palabras, saqué la pistola y lo maté. Usted ve el ser humano en el hogar, el esposo con la esposa teniendo diferencias, a veces llega hasta golpearlo el esposo. Es frágil el corazón del hombre. Es frágil porque no tiene la fortaleza para poder corregir su conducta. Necesita a Cristo. Por eso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién podrá descubrir lo que hay dentro? Solamente Dios. Vamos a Romanos 8:10. Solo estamos en la introducción, espero en Dios que nos alcance. ¿Cuál es el tema, hermanos? El autoestima. Estamos solamente preparándonos para llegar al tema de la autoestima. Fíjese lo que hace Dios cuando cambia a una persona. Y esto, los hermanos que han nacido de Dios, ustedes saben que esto es verdad. Los que no han nacido de nuevo, pues les falta pasar esta experiencia. Dice Hebreos 8:10. ¿Ya lo tiene? Hebreos 8:10. Búsquelo porque es muy importante.
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En la mente de ellos. ¿En dónde pone Dios, hermanos, las leyes? En la mente de ellos. No matarás, no tendrás dioses ajenos, honra a tu padre y a tu madre, no hablarás en contra de tu prójimo, no codiciarás, 6 días trabajarás, y el séptimo, ¿qué? Trabajo overtime. No, ve a la casa de Dios. ¿Dónde pone Dios, hermanos, las leyes? Su palabra. Los que hemos nacido de Dios no necesitamos que nos estén arriando. Sabemos que guardar la palabra de Dios es obediencia. ¿Cómo llegó acá esa palabra? Cuando nacimos de Dios. Y se ve. El que es cristiano, hermanos, cambia su conducta, y la palabra de Dios está acá en su corazón, acá en su mente. Y pondré mis leyes, dice, en la mente de ellos, y sobre su corazón, ¿qué dice? Las escribiré. Dios sabe que el problema del hombre es interno y trabaja de adentro hacia afuera. Pone su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y comenzamos a vivir una vida de victoria y de obediencia a Dios. No es tu exterior, es de adentro hacia afuera. Y aquí viene una pregunta para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, o que tienen un problema de adicciones, o que tienen un problema con alguna enfermedad según la psicología, o alguna desviación. Dios puede hacer la obra, y la obra la hace de adentro hacia afuera. No es tu entorno. Tú puedes justificarte que es lo que te rodea, que es tu esposa, que son tus hijos. No, tu problema eres tú mismo. Y tú necesitas a Cristo en tu corazón. Los veo pensativos, pero sabe que Dios nos está hablando. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué dice? Y por eso es que usted dice, yo alabo a Dios, y yo me vengo al templo los martes y los domingos, porque usted sabe que todo es importante, pero Dios es importantísimo. Alimentarnos de Dios es importante. Todos, hermanos, Dios nos ha ayudado a dividir nuestro tiempo. Trabajamos todos, sí, pero el martes y el domingo es un tiempo para escuchar palabra de Dios. ¿Quién puso eso? Dios. Cuando nos cambia, cuando nos transforma. Vayamos ahora sí a Mateo 16:24. Y mientras usted lo busca, una vez más le comparto a aquellos que no lo notaron. El autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos propias. Es decir, cuando el hombre habla de una autoestima alta, es que dices, yo valoré que mis hijos estaban mal y yo los corregí, los metí al club de básquetbol y al club de acá y al club de allá. Yo consideré que mi esposo tenía este problema y yo lo evalué y yo me dije y yo lo hice. Y sabe que mucha gente, hermanos, manejándose así, son los que más sufren. Porque nuestra hermana Olga nos hacía referencia en el epístola de Pedro 5:7, echad. ¿Qué dice? Vuestras ansiedades, ¿en quién? ¿En ti? ¿A quién? ¿Y sabe por qué sufre usted, hermano? Porque usted quiere resolver todo. Y usted no puede. Porque dentro de usted hay pecado. El único que puede hacer la obra se llama Cristo Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta cómo los padres se desgastan? Y es que quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Tú. ¿Y Dios? Y cuando nada te sale, entonces sí dices, Dios, ayúdame. Fíjese lo que dice Jesús. Palabras de Cristo. 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. La palabra egoísmo viene del griego que significa ego.
¿Ha visto usted el shampoo ego? Es una palabra griega que significa yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Y cuando hablamos del egoísmo, hablamos de que todo está centrado en mí. Quiero que me ayudes a mí, Dios. Quiero que tú seas para mí. Quiero que me ayude el hogar a mí, el trabajo a mí, todos a mí. Pero Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Quita tu yo. Deja a un lado tu autoestima. Deja de tú solucionar los problemas. Deja de tú luchar por las cosas. Deja que yo lo haga. Qué tremendo. Si alguno quiere seguirme, niéguese, quita a un lado su yo. Asimismo, tome su cruz y sígame. Y sabe que esto es difícilmente. Aquí lo vemos. Aquí hay muchos hermanos que están sufriendo porque ellos quieren solucionar sus problemas. Pero hermano, ¿cómo le hago? Lee la Biblia. Ahí está la solución para todos tus problemas. Queremos soluciones, no queremos comunión con Dios. Todo está en la palabra. Problemas matrimoniales, de adicciones, de morales. La Biblia tiene la respuesta y le llama pecados. Si tú naces de nuevo, Dios te va a dar la luz para que corrijas esa conducta en ti. Vayamos a Romanos 7:23. Romanos 7:23. Aquí el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley que hay en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo comienza a compartir, tengo un problema. Es decir, yo quiero buscar a Dios, pero mis miembros buscan el mal. Dice el 24, miserable de mí. ¿Qué dijo? No, pues aquí digan los psicólogos, qué baja autoestima tiene Pablo. Si te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que decir si lo puedo, si lo voy a hacer, y tengo la fortaleza, y lo voy a hacer. Pero Pablo dijo, no. Esto es mostrar humildad. Ve al ser humano, hermanos, luchando, esforzándose para corregir las cosas del mundo. ¿Ha podido hacerlo? Solamente aquel grupo de cristianos que hemos nacido de Dios, viene la psicología a nuestro hogar y ve cómo alguien que tenía una conducta de adicciones, hoy tiene un hogar centrado. ¿Quién lo hizo? Dios. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo, oye, tengo un problema, lo que no quiero hacer esto hago, pero voy a Cristo para que Él me ayude. Y a Él obedezco. El autoestima, hermanos, es un tema en el cual el creyente quiere solucionar sus problemas. Tú quieres hacerlo. Aunque tú digas, es que yo alabo a Dios, tú tienes que ir al Señor y tienes que permitirle que Él haga la obra. Si no, vas a estar luchando y luchando y luchando y luchando. Hemos leído, vamos en Jueces, no, vamos en Samuel. Pero recuerdan cuando llegamos a los Jueces, vimos el tema de Gedeón. Y cuando Gedeón iba a pelear la batalla, Dios lo llama y le dice, te voy a dar la victoria. Le dijo, ¿tú Gedeón o te iba a darle la victoria, hermanos? Dios. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés dice, es que no puedo hablar. No tengo un buen manera de hablar. Soy tartamudo. Y Dios le dice, ve y yo pondré tus palabras, ¿qué dice? En tu boca. Cuando tú vienes a Dios, Él va a hacer la obra en ti, no tú. Dios quiere quitarnos eso. Vayamos a 2 de Corintios 12:10.
Segunda a los Corintios 12:10. Y aquí vemos que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su cuerpo. Tenía un aguijón en su cuerpo que no le dejaba hacer. Y dice el versículo 7, y para que la grandeza de las relaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, ¿qué le dijo Dios? ¿Tú puedes? Échale ganas. Déjame que yo lo haga en ti. Y sabe que eso es lo que aquí estamos muchos detenidos, hermanos. Por eso la psicología no tiene lugar con la palabra de Dios. Mucha gente dice, es que usted puede, saca el campeón que traes dentro de ti, échale ganas. Y usted los ve ellos luchando y luchando y desgastándose. Cuando lo correcto, ve a Cristo y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tómate de la palabra de Dios y encomienda tu vida y tu familia a Dios y déjalo que Él te guíe. Le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu autoestima, en tu ego. Cuando tú reconoces que Dios es el que se labra en ti. Esto es lo que Dios quiere hablarnos, hermanos. El autoestima habla del hombre, de él mismo. Tú evalúas, tú consideras, tú dices, tú coordinas. Y vea el desastre que hay en el mundo el día de hoy. Guerras, hambres, violencia, secuestros, asesinatos. El hombre que dice, Señor, ¿qué le dijo Dios a Abraham cuando le pidió a Isaac? Sube al monte, sacrifícame a tu hijo. ¿Y qué dijo Abraham? No, Señor, ¿cómo te lo voy a dar? Es mi único hijo, tú me lo diste. Lo subió, lo llevó. Y Isaac le dice, Padre, vamos al monte, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué le dijo Abraham? Y cuando Dios te dice a ti, dame a tus hijos, enséñales mi palabra, tráelos al templo, ¿qué les dices tú? No, Señor, está mejor las caricaturas, está mejor el trabajo. Y por eso sufrimos tanto, porque no le dejamos que Dios sea el que guíe a nuestros hijos y nuestras vidas. Cuando llegó al momento del sacrificio y vio Dios, mandó un ángel y le dijo, no lo hagas. Sabes que Dios nunca te va a fallar. Y tienes problemas en tu hogar y con tu esposo y con tu vida y con tu salud porque tú quieres resolverlo. Porque tú. Y Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú reconoces que yo todo lo puedo. Vayamos a Job 42. Ya estamos por concluir. Job. Y Job, un hombre que pasó diversas pruebas, un hombre que nos habla de aflicción, pero en cierto momento Job también tuvo un momento en el cual comenzó a cuestionar a Dios y comenzó a decirle, Dios, ¿por qué me sucede esto? Y Dios le dice, ¿quieres saber de mí, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Sabes tú de dónde sale el sol? ¿Sabes tú de dónde viene el viento? ¿Sabes tú todas estas cosas, Job? Y Job concluye en el capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, hasta después de una vida, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no. Y sabe, hermano, entre eso está la autoestima. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice Job, ¿me qué? ¿Alguna vez usted se ha caído gordo a sí mismo? Y ha dicho, me caigo mal, siempre me equivoco, siempre la riego, ya estoy cansado de regarla. Es lo que dice ahí Job. Me caigo mal que siempre tomo una decisión y siempre me equivoco. Con mis hijos me equivoqué, también con mis nietos, con el negocio, con la carrera, con todos me he equivocado. Job dice, me aborrezco. La palabra aborrecer es caerse gordo a sí mismo. Me aborrezco y ¿qué dice? Y me arrepiento en polvo y ceniza. Necesitamos, hermanos, dejar a un lado nuestro yo y que sea Dios el que nos dirija. Una generación de siervos es una generación la cual deposita su confianza plenamente en Dios. Hermano, aquí hay problemas en algunos de nosotros. Tú no vas a resolverlos, solamente Dios. No justifiques que tu trabajo, que cómo naciste, que tu hogar, que tu trasfondo, que tus padres. No, el problema eres tú y tú necesitas que Dios venga a tu vida y te saque de esa prisión en la cual estás viviendo. Si tú no lo haces, vivirás siempre cargando con ese problema. Porque no está en las manos del hombre, solamente Cristo lo puede hacer. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Concluimos con 1 Corintios 3:3. 1 Corintios 3:3. Ya estamos por concluir. El apóstol Pablo, vio un problema en los corintios. Sabe que el ser humano es muy dado a preferencias y a buscar. Y dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son? Son servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió. ¿Quién? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Eso es. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al final que tiene el sustento del hombre es Dios. Y el que planta, 8, y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme la labor. Porque nosotros somos colaboradores y vosotros sois labranza de Dios. ¿Y qué dice? ¿Concluye? ¿Quién lo hizo? ¿Freud? Dios. Es Dios. Siempre será Dios. Puedes estar de acuerdo o puedes estar en desacuerdo en cuanto al tema. Pero ¿sabe qué? Si alguien conoce al hombre, es Dios. El hombre seguirá golpeándose porque no quiere saber de Dios. Y seguirán pensadores hablando de cómo arreglar el hombre. El problema del hombre en nuestro entorno, el problema tuyo y del hombre está acá adentro. Y solamente Cristo puede hacer la obra. Póngase de pie. Dios está levantando de este lugar hombres y mujeres que estén fundamentados en la palabra de Dios. Que seamos una iglesia que no andemos con ambigüedades, sino que andemos centrados en la palabra. La psicología está limitada. El problema del hombre está acá adentro y solamente Dios puede hacer la obra. Amén. Vamos a darle a Dios gracias. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Señor, yo sé que en este lugar hay muchos, hay algunos que
quizás han venido luchando, queriendo resolver ellos mismos la problemática que está en sus vidas o quizás en sus hijos. Algunos quizás han desgastado queriendo resolver, determinando. Pero Dios, tu palabra dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Señor, porque tu poder se perfecciona cuando reconocemos que tú todo lo puedes. Señor, te pido por esta iglesia, por esta generación de hombres y de mujeres que tú estás levantando, poniendo fundamentos en su fe, alimentando, enseñando y guiando, Dios. Te pido en esta hora que sea tu palabra en nosotros, que esta palabra traiga, Señor, y fortalezca, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Que esta palabra no se quede en seco roto, sino sea tu gracia en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar este canto que está de fondo. Levante sus manos y digámosle a Dios. Señor, gracias. Gracias por hablarnos, por ministrarnos y por enseñarnos. Oh Dios, por mostrarnos tu gracia y tu poder, oh Dios. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.